Yo creo que este nuevo año electoral que enfrentamos, que siempre es complicado, o sea, todos en estos periodos la economía se complica, ahora nos encuentra en una situación particularmente difícil, sobre todo por la escasez y prácticamente la falta de reservas de dólares en el Banco Central. Esto hace que todo sea mucho más inestable, y los próximos meses no van a ser diferentes. Entonces, cabe esperar meses complicados, con mucha convulsión política, pero también económica. ¿Cómo impacta esta disparada que tuvo el dólar la semana pasada? Bueno, el dólar, la variación del dólar impacta porque, digamos, todos estamos pendientes de eso, ya que sabemos por experiencia que más tarde o más temprano todos estos movimientos del dólar impactan en los precios. Lo que pasa es que se va produciendo un círculo muy vicioso, en el sentido de que por un lado el dólar no puede atrasarse respecto a los incrementos de precios, y si uno, lo que impacta es que había subido en abril, luego más o menos entró en una meseta, se mantuvo por unas semanas, y ahora vuelve a saltar. Pero en realidad no es que signifique una tasa de devaluación demasiado alta, simplemente está siguiendo el ritmo de la inflación. Pero justamente lo perjudicial es que ese movimiento del dólar a su vez genera nuevo corrimiento de precios, y es un circuito que es muy difícil de cortar, justamente basado en una situación muy complicada de reservas sumado al año electoral. Y con temores de que se siga disparando, sobre todo después de las PASO. Sí, claramente, o sea, el gobierno, la autoridad económica no tiene posibilidad de salir a contener el dólar porque no tiene con qué. Las condiciones, las tratativas para que llegara el auxilio del Fondo Monetario a través de como una especie de adelanto de los desembolsos que están acordados para los próximos meses, es muy difícil que ocurra. O sea, las negociaciones vienen trabadas desde hace por lo menos un mes atrás. El fondo no va a, creo yo, por lo menos, a hacer esa jugada antes de que sean las PASO. Entonces, eso lo que va a provocar es que la inestabilidad del tipo de cambio se siga produciendo de acá a fin de año, indudablemente. Lo dijo en alguna de las otras entrevistas, es muy complejo poder reacomodar o encauzar la situación económica con un poder político debilitado. ¿Qué se puede esperar entonces de acá a diciembre? De acá a diciembre no sé, o sea, yo creo que una situación que podríamos considerar no catastrófica sería mantener un nivel de inflación en los valores que tenemos hoy, o sea, con este pequeño descenso que se ha venido produciendo los últimos 2 meses, que no, el tipo de cambio, el dólar blue, se siga subiendo, pero como ha venido hasta ahora, es decir, a lo mejor con saltos, pero no más allá de lo que significa la inflación, o sea, no en una tasa mucho más alta, o sea, que no se dispare, y que el Fondo Monetario no, o sea, si bien no vaya en un auxilio que alivie la situación de reserva, pero al menos no presione demasiado en disminuir el déficit fiscal más todavía. ¿Por qué? Porque
O sea, el gasto público se ha venido conteniendo todos estos meses, e incluso ha disminuido en términos reales, pero ¿qué pasa? El impacto de la sequía, la caída fenomenal en las exportaciones, se ve impactado en que los derechos de exportación también han disminuido muchísimo. Entonces, los ingresos del Estado se han reducido. Entonces, aun cuando el gasto también haya caído, el déficit se mantiene. Si el fondo presiona sobre eso, la situación se va a complicar mucho más hasta fin de año. Y luego depende, bueno, de quién sea la fuerza política que gane, en qué condiciones gane, es decir, qué porcentaje tenga y cómo va a ser la conformación del poder legislativo para saber si el partido político que gane va a tener la fuerza política justamente suficiente para encarar un proceso de estabilización. ¿Es tan complejo contener la inflación? ¿De cuántos factores depende? Y mira, la inflación depende por lo menos de cuatro factores en el estado en que estamos hoy, que es un escenario que se conoce en la teoría como de alta inflación. Eh, Te las enumero, el orden no quiere decir que una sea más importante que otra. La importancia de cada factor depende de la coyuntura económica del momento. O sea, primero de cuestiones de oferta y demanda, o sea, si hay suficiente oferta para, digamos, para la demanda que exista en un momento determinado. Segundo, lo que se conoce como inflación de costos, es decir, en nuestro país, si el tipo de cambio aumenta, automáticamente por las condiciones estructurales de nuestra economía se produce un incremento en los costos de las empresas y eso se traduce a precios. La cuestión estrictamente monetaria, que es cómo se financia el déficit fiscal del sector público. Es decir, si el Estado no accede a fuentes de financiamiento como pudieran ser el sector privado u organismos internacionales y tiene que recurrir al auxilio del Banco Central o lo que se conoce como emisión monetaria, eso también incide en la inflación. Y en una economía como la Argentina, que llevamos tantos tiempos de tasas de inflación tan elevadas, juegan un papel también muy importante las expectativas de todos nosotros, de todos los actores económicos. Todos tenemos una experiencia y un recuerdo de todas las veces que hemos perdido en procesos inflacionarios que instintivamente tratamos de cubrirnos. Y eso lo único que hace es acelerar aún más el proceso. Por eso es muy difícil controlar todo sin un poder político. Y segundo, sin reserva suficiente para, digamos, atacar las causas de la devaluación.